Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Les saludo el periodista Ulises Aguirre, compartiendo con ustedes precisamente el programa del día de hoy. Un día en el que, les confieso, me levanté así con la expectativa de que pues iba a estar más frío según los pronósticos, pero ya nuestro experto en meteorología y en cambio climático, César Quintanilla, nos ha dicho que, en efecto, ya este frente frío está entrando al país y que irán disminuyendo las temperaturas así de manera muy paulatina, aun y cuando ya en sectores como el litoral atlántico ya está lloviendo de manera más recurrente, más permanente. Así que pues tendremos una noche buena con bajas temperaturas. Ya eso es normal, natural, aun y cuando con el cambio climático, en otros tiempos, yo me recuerdo, la pasé la Nochebuena, el día del 24, en Gracia del Empira, y pues hacía calor, ya en plena Navidad, y esto es producto, creo que lo ha descrito muy bien César Quintanilla, que conoce muy a profundidad este tema, con quien tendremos, antes que nos llegue el año nuevo, un programa para hablar de cambio climático, que vean, ese es el desafío del mundo. Hoy tenemos un tema que, sin el ánimo de querer ser aguafiestas en estas fechas de Navidad, porque tenemos los profesionales de la medicina que nos darán la información oportuna, pues tiene que ver con un tema que está aquí plasmado en los diarios. Los 3 diarios que me han llegado lo dicen y lo describen. Omicron ya está en el país, esta variante de la COVID-19. Y este diario El Heraldo. Tenemos el diario La Prensa, Omicron ya está en Honduras, y esto se lo acreditan al viceministro de Salud, Luis Cosenza. Y también tenemos al diario La Tribuna, que dice, evidente que Omicron ya está en Honduras. Más temprano, el periodista Ramón Matute en TN5 Matutino hablaba con la doctora Mixi Castro, que es la jefa del Laboratorio de Vigilancia, del Laboratorio Nacional de Vigilancia, y prácticamente le estaba dando, más allá de las 75 pruebas que se han enviado a Panamá para revisión, también le estaba dando a conocer un caso en particular que se está estudiando. Tenemos a Ramón Matute, solo que nos haga un resumen de lo que hoy decía la doctora Mixi Castro. Ramón, bueno, ¿cuáles son los elementos que manejaba y por qué debemos de estar pues no tan confiados, pero tampoco no tan alarmados, porque tendremos los profesionales de la medicina que les decíamos que les darán la información oportuna de las medidas profilácticas que se deben de tomar? Ramón. Gracias, Ulises. Buenos días. La doctora Mixi Castro, que es la jefa del Laboratorio Nacional de Vigilancia, informaba en el matutino esta mañana que 75 casos o pruebas fueron enviados al laboratorio de Panamá precisamente para su análisis. De las 75 existe un caso, una enfermera profesional que viajó a Nigeria y que regresó a Honduras el 11 de diciembre, Ulises, y que presentó síntomas muy similares a los que refleja la variante Omicron de COVID, que en estos momentos está afectando al mundo. De acuerdo a lo que informa la doctora Mixi Castro, se le ha dado esa vigilancia a esta paciente, que está aislada de su familia, y 12 días han transcurrido, nos informaba, y su estado de salud es estable. Esperarán el resultado del laboratorio de Panamá, Ulises, para determinar si realmente es o no la variante Omicron que afectó a esta enfermera profesional que, repito, viajó a Nigeria y que regresó a Honduras el 12 de diciembre. Tú tienes datos ahí que los hemos compartido contigo y los hemos dado aquí en el noticiero, porque de acuerdo a los boletines informativos, Ulises, 18, 19 y 20 de diciembre, la positividad alcanzaba el 2% en Honduras, pero el último boletín que se ha dado a conocer por parte de CESAL aumentó a un 10%. ¿Qué significa esto? Un 8%. De cada 10 hondureños, de cada 100 hondureños, 10 se contagian de la COVID-19 en estos momentos en el país. Claro, en comparación al pico que se dio, Ulises, tú te acuerdas, es menor. Pero lo que estamos viendo acá es esta curva ascendente.
que se está dando de casos. ¿Producto de qué? Dice la doctora Mixi, de las campañas electorales, de las concentraciones políticas y de otras acciones deportivas que también se están dando. Pero bueno, será entonces lo que determine el laboratorio de Panamá, Ulises, si hay o no presencia de Omicron. Le consultábamos a ella si habían más pacientes con síntomas de Omicron y ella lo ha descartado acá en el matutino. Dice solamente este caso de esta hondureña que viajó a Nigeria y que se va a conocer en los próximos días si realmente es o no esta variante de la COVID en el país. Bueno, gracias, Ramón Matute. ¿Esa hondureña, Ramón, ya está aquí en el país? ¿Está en la capital o está en San Pedro Sula? Aquí en la capital de la República y fue ¿Y en aislada. cuarentena? Está en cuarentena. 12 días y de acuerdo a lo que se informa, su estado es normal, no tiene gravedad, de acuerdo a lo que informa la doctora Mixi Castro. Bueno, gracias, Ramón Matute, que tenía este detalle y estaba en último minuto dando esta información. Y vean, actualizamos nada más esta información de lo que está pasando en el mundo con Omicron para luego pasarles a presentar a nuestros invitados, porque este es el tema del día de hoy. Porque ya nos están hablando de las fiestas navideñas y nos está diciendo la Organización Mundial de la Salud incluso de la posibilidad de solicitar, de pedir una suspensión de estas actividades, de todas las actividades que se tienen programadas en familia. La OMS avisa de cara a la Navidad y plantea la posibilidad de cancelar algunas celebraciones ante el avance del coronavirus en esta sexta ola que azota al mundo. Algunas sensaciones son propias de los peores meses del 2020 en cuanto a la pandemia. Muchos países han tomado medidas que van desde el pasaporte COVID, que es la prueba que le piden a los viajeros en el caso de Italia, pasando por confinamiento casi total, como está pasando en los Países Bajos. Vean ustedes. Y aquí en este documento dice, España en cambio sigue sin tomar medidas cuando solo quedan unos días para la Navidad. Pero esto, cuando este documento se había hecho público, España estaba como un poco relajada, pero ya ayer se anunciaron severas medidas de cara a la Navidad y al Año Nuevo. Y aquí el director general de la OMS, Tedros Adhanom, está hablando e indica que esta variante circula de forma más rápida que las anteriores. Y vea lo que dice y la recomendación que lanza al mundo el director de la Organización Mundial de la Salud, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la Navidad mañana, que celebrar hoy y estar de luto mañana. Vea, estas son palabras mayores y una advertencia de profesionales de la medicina que les están lanzando esta iniciativa. Francia prohibió ya las fiestas en las calles para Nochebuena y en Italia se implementará la necesidad de una PCR negativa para entrar en el país en el caso de los ciudadanos de la Unión Europea, y quienes no estén vacunados tendrán que guardar cuarentena a su llegada al país. Y todo esto se desprende precisamente de la presencia de la Omicron en el mundo. Así es que, pues está de más decirle que hay que tomar las medidas profilácticas, porque la situación en el país, o algunos dirán, o estamos relajados o es manejable. Yo me voy por la segunda versión, porque sí creo que los profesionales de la medicina han hecho un trabajo extraordinario. Así es que presento a mis invitados que tengo esta mañana para compartir precisamente sobre esta nueva amenaza de la COVID-19 y esta variante que ya está en todo el mundo y que los diarios y el doctor Luis Cosenza, que ya se los estaré presentando también vía Zoom, lo ha dado como confirmado. El doctor Manuel Sierra, epidemiólogo y miembro de la plataforma Todos contra la COVID. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Ulises. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Siempre es un placer para mí participar en este programa, sobre todo con el fin de orientar a la población alrededor de los datos que se manejan a nivel del mundo y especialmente lo que está sucediendo en nuestra Latinoamérica, en Estados Unidos y Canadá, con el cual interactuamos mucho, y con la realidad nacional. Entonces, ese es el objetivo principal. Yo al doctor le decíamos antes de entrar al programa, doctor, bueno, mirábamos los titulares, bueno, y usted me decía, por la naturaleza de la variante y por lo que hemos conocido antes de Delta y de las otras variantes, es casi un hecho que ya estemos conviviendo con esta variante en el país.
Claro, o sea, la realidad de la globalización hace que la propagación de todas estas enfermedades infecciosas, especialmente las de transmisión aérea, sea casi de inmediato. Entonces, una variante que surgió en Sudáfrica, con muchos de nuestros países latinoamericanos con vuelos directos a Cape Verde y todas otras ciudades de Sudáfrica. Luego una variante que está sustituyendo rápidamente la epidemiología de Estados Unidos y los miles de viajeros que van en ambas direcciones. Es casi un hecho de que la variante Omicron está en el país desde ya hace varias semanas. Bueno, y ya se habla de 17 países de Latinoamérica y hay 2 en Centroamérica que ya tienen esta variante. Bueno, el licenciado Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, bueno, cuando ya prácticamente habían enormes expectativas, y las hay, ¿por qué no se van a pagar con esto? Sobre todo en el comercio, en la industria, por la actividad económica. Bueno, llega esta noticia, licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises. Buenos días al pueblo hondureño. Sí, nos viene la noticia de una variante más del SARS-CoV-2, COVID-19. Sin embargo, yo en lo personal quisiera pues felicitar al pueblo hondureño. Ya vamos a cumplir 2 años. En menos de 3 meses cumplimos 2 años de haber tenido ya el primer caso de COVID aquí en nuestro país. Ya vamos a entrar a marzo, fecha especial del cierre, el 16 de marzo, cuando iniciamos esta época de cierre, y luego pues todo lo que se vino. Yo vuelvo y lo repito y digo, mire, yo quiero felicitar al pueblo hondureño, porque el pueblo hondureño ha hecho las cosas bien. Nosotros hemos mantenido una baja infección. Hemos tenido, gracias pues a los tratamientos que se fueron desarrollando, una muy baja mortalidad. Se esperaba una mortalidad mucho más alta, y lo cual pues con los medicamentos apropiados y con los abordajes que se lograron introducir en el país, en varios de los centros de salud, como Catracho, por ejemplo, se logró bajar esa mortalidad a niveles muy bajos. Entonces yo, pues más adelante vamos a platicar de la nueva variante, pero definitivamente el pueblo hondureño se ha portado bien. Salimos también, importante mencionar, salimos ya hace aproximadamente casi un mes de las concentraciones políticas, y no hubo rebrote. No hubo rebrote de la enfermedad, no hubo altos contagios, hemos salido muy bien. Bueno, y ha sido benévolo con nosotros prácticamente la misma enfermedad, y creo que los hondureños también han tomado conciencia, aun cuando hemos visto un sector de la población que sí ha estado relajado. Ya ustedes lo miran en pantalla, lo tenemos en recuadro, a la doctora Elsa Palau, infectóloga y exsecretaria de Salud. Doctora, buenos días. Muy buenos días, licenciado, muy buenos días a sus invitados en el set y a toda su enorme teleaudiencia. Es un placer estar con ustedes. Esperamos poder orientar en la mejor forma posible a la población con respecto a qué hacer para tratar de detener lo más que podamos en nuestro país, que tengamos complicaciones importantes por la Omicron. Y con gusto podemos tratar de aclarar cualquier duda que tengamos en este momento. Bueno, y al doctor Roberto Cosenza, doctor, ¿y a quién le acreditan? Pues prácticamente el dar como un hecho de que ya los hondureños convivimos con esta variante de la COVID-19 Omicron en el país. Los saludamos desde la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula. Doctor, buenos días. Sí, buenos días, licenciado Aguirre. Es un placer poder compartir el día de hoy con la doctora Palau, con el doctor Sierra y con el licenciado Fortín de la Cámara de Comercio. Un saludo a toda la población hondureña. Y bien lo decía usted al inicio del programa, este es un programa en el cual no es para alarmar a la población, sino es continuar ese trabajo de prevención que lleva esta enfermedad
ante las medidas que la población debe de adoptar. Creo de que estamos bastante relajados. Es importante hacerle un llamado al pueblo hondureño. Aún estamos en tiempos de pandemia. La pandemia no ha terminado. Variantes van a seguir surgiendo varias mientras realmente no se tenga un tratamiento específico para la COVID-19, ni tampoco tengamos una vacuna para todas estas variantes. Yo creo de que aquí más que todo es informar a la población, hacerle un llamado al pueblo hondureño, y yo creo de que y en esto lo tenemos que dejar bien claro el día de hoy en este programa. Aquí la doctora Palau, que yo sé de que es una gran clínica que tiene el país, no me va a dejar mentir. El 90% de un diagnóstico, historia clínica, mediante un interrogatorio, mediante el cuadro clínico, los exámenes de laboratorio, nos sirve para confirmar realmente que lo que pensamos nosotros como médicos, que lo que pensamos nosotros como clínicos, es lo que ya tenemos como diagnóstico que nosotros sospechamos. Entonces es por eso que conversando con médicos tratantes y viendo la epidemiología de la enfermedad, el comportamiento que la COVID-19 ha estado llevando en nuestro país y ha llevado a nivel mundial, es que conversando el día de ayer con intensivistas me dicen, no doctor, ya la COVID y específicamente la variante Omicron ya circula en el país. Hemos estado teniendo pacientes en estos últimos días, pacientes con su esquema de vacunación primario y presentan la sintomatología que presenta esta variante de Omicron en un paciente con COVID-19. De igual forma, me dicen pacientes reinfectados me están viniendo, entonces nosotros sospechamos, y la sospecha es un 90% de un diagnóstico, es que la variante ya está circulando en el país, porque hay que leer, hay que ver la literatura. Lamentablemente nosotros no somos científicos, nosotros lo que somos es estudiosos realmente de lo que está sucediendo en otros países, de los avances de la ciencia, y por lo tanto con eso es que nos toca trabajar. Sí tenemos bien claro, en nuestro país no se hacen mapeos genómicos para poder confirmar qué variante puede estar circulando en el país, así como ha sucedido con las otras variantes Delta, que sigue siendo la que predomina a nivel mundial. Así ingresaron al país todas estas variantes y nunca las pudimos confirmar por estudios genómicos, porque no se realizan en el país, más que las hemos confirmado a través de los médicos tratantes, de los clínicos que han dicho, ya está la variante en el país, porque los pacientes están presentando un cuadro típico de esta variante. Y es por eso de que nosotros ya hemos dicho de que la variante Omicron está circulando en el país. Bien lo decía el doctor Sierra, la gente ha estado viajando a todas partes del mundo, han ingresado, y no podemos esperar tampoco de que un laboratorio 3 meses después nos vengan los resultados si es la variante o no. Nos tenemos que dejar guiar por la clínica, por el médico tratante, y estos programas son para orientar a la población. Estos programas son para trabajar sobre todo con esas medidas de prevención que se requiere. Y yo creo que es importante decirle a la población que esta variante se presenta con una sintomatología leve, sobre todo en aquellas personas que ya tienen su esquema de vacunación primario. Es por eso la importancia de que toda la población hondureña nos vacunemos, ya que tenemos la oportunidad de aplicarnos una vacuna, de aplicarnos la vacuna de refuerzo. Esta enfermedad está cambiando día a día. Lo que hoy es,
mañana no es. En medicina 2 más 2 no es 4. Entonces tenemos que realmente continuar viendo lo que está sucediendo en este país para poder ir un poco adelantado lo que es a la pandemia y no ir detrás de la pandemia como lo hemos hecho en muchas ocasiones. Correcto. Bueno, y lo dice ya prácticamente el doctor Roberto Cosenza, lo que está ya en el país es una realidad. Y frente a esta realidad, doctora Elsa Palou, frente a la cercanía de las fiestas navideñas y fin de año, bueno, ¿cuál sería la recomendación para la población hondureña? Porque también llama la atención la alarma que genera lo que trasladaba o los números que trasladaba hace unos días el Foro Nacional de Convergencia, que decía que hay 2 millones de hondureños que pues de repente están desprotegidos, que no tienen ninguna dosis o que solo se han aplicado una vacuna. Y esta es una preocupación frente a la llegada de esta nueva variante o la presencia ya en el país de esta variante. Y estamos en las cercanías de la Navidad y del fin de año, y el director de la OMS les ha recomendado a algunos de que incluso pues cancelen hasta estas actividades. Frente a esta situación, ¿cuál sería una recomendación para los hondureños, doctora? Bueno, sí, muchas gracias. Creo que las recomendaciones específicas son: la persona que todavía no se ha vacunado con ninguna dosis, que lo haga lo más pronto posible. Hay muchas opciones de cómo vacunarse en centros de salud, en centros de vacunación. Para aquel que no tiene ni siquiera una dosis de vacuna, si ya tiene una dosis, que se ponga la segunda. Y sobre todo las personas de más de 50 años, las personas con comorbilidades, tenemos que tener una tercera dosis también, y se está aplicando. Muchos países se están haciendo también ya la decisión de que la tercera dosis se aplique a los mayores de 18 años, tengan o no tengan enfermedades asociadas. ¿En base a qué? En base a los estudios que hizo Pfizer-BioNTech, que fueron publicados recientemente en revistas científicas internacionales, donde mostraron que las personas que solo tenían 2 dosis de vacuna se defendían menos contra Omicron, y esas defensas aumentaban y mejoraban si se colocaba una tercera dosis. En nuestro país se ha autorizado ya una tercera dosis en los mayores de 50 años a los 4 meses de haberse puesto la segunda dosis, y para los mayores de 18 años a los 6 meses. Algo que puede hacer el país es adelantar y que se vacune al 4.º mes de haberse puesto la segunda dosis, se pudiera poner la tercera a todo el mundo sin restricciones. Eso ayuda. ¿Qué otra cosa le podemos recomendar a la población? Bueno, mantener las medidas de bioseguridad, eso es fundamental. Los países desarrollados han tenido problemas porque todos nos acordamos, habían hasta manifestaciones en contra de las mascarillas en Estados Unidos. Si usted va a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, poca gente mira con mascarilla en las calles. Entonces ha habido un relajamiento que ha hecho también que tengamos picos muy grandes en este momento en Europa, en Estados Unidos, porque ellos se han relajado aún más que nosotros con el uso de las medidas de bioseguridad. En nuestro medio hay una aceptación mayor al uso de la mascarilla, pues usarla siempre, esté en ambientes abiertos o cerrados. Sabemos que muchos organismos internacionales han dicho que en un ambiente abierto y con distanciamiento apropiado uno puede dejar de usar la mascarilla. En nuestro medio yo recomendaría, dadas nuestras circunstancias particulares, las aglomeraciones de personas en centros comerciales, en mercados. Es difícil que ahí mantengan los 2 metros entre una persona y otra, entonces siempre la mascarilla, y si es factible una doble mascarilla, mejor aún, el lavado de manos, el distanciamiento. Y si tiene síntomas como de una gripe, Omicron se está manifestando como una gripe común, un poco de rinorrea, secreción nasal, molestias de garganta, no se asocia mucho con la pérdida del gusto, con la pérdida del olfato.
Entonces, si tenemos esos síntomas, el testeo, algo importante es hacernos la prueba. Cuando hay síntomas, la prueba de antígeno puede ser bastante eficiente, o la prueba que es la mejor prueba que existe es la PCR o la reacción de polimerasa en cadena, que eso sería una recomendación que creo que podemos hacer al Estado. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas que se están haciendo. Actualmente había disminuido el número de pruebas que se hacen, pero ante Omicron la recomendación es aumentemos el testeo, aumentemos los porcentajes de vacunación. Sabemos que hemos avanzado bastante, tenemos alrededor del 78% de la población meta a vacunar, que es un poco más de 7 millones de habitantes. El 78% de esa población ya tiene una primera dosis aplicada. El 63% de esa población meta ya tiene 2 dosis aplicadas y hay cerca de 500,000 dosis de tercera dosis aplicadas. Bueno, mejoremos todavía más eso. Para llegar a lo que llamamos inmunidad de rebaño, necesitamos estar arriba del 80%. Con Delta se habla arriba del 90%. Y Omicron es todavía más contagiosa que Delta. Y quiero mencionar aquí algo que puede ser de ayuda. El virus original, el que nació en Wuhan, China, el que se detectó allí hace aproximadamente 2 años, ahora en diciembre se reportó a la OMS. Ese tiene lo que nosotros llamamos un R0. ¿Qué es ese R0? Es a cuánta gente es capaz de contagiar a una persona con ese virus. Es, en el caso del virus de Wuhan, 2.5 personas. O sea, yo me contagié hoy, yo puedo contagiar a 2.5 personas más. En Delta, ese R0 se calcula entre 6 y 7. Yo me contagié hoy, puedo contagiar 6 o 7, 8 personas más. Pues en Omicron esto se calcula en 10 aproximadamente, o alrededor de 10. Entonces, Delta era como 6 veces más contagiosa que el virus original y Omicron es más contagioso que Delta. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Sabemos que las personas tienen en su mente la idea que se ha generalizado de que Omicron da un cuadro clínico más leve y que por eso, pues, como que no nos tenemos que preocupar mucho. Pero bueno, es que si usted tiene contagiándose de Omicron millones y millones de personas en el mundo, aunque sea una enfermedad leve, un porcentaje se va a complicar y va a tener que ir al hospital y, por supuesto, varios ¿Sobre todo los no vacunados, morir. doctora? Sobre todo los no vacunados. Y, por supuesto, tienen que haber más muertos, porque estamos hablando que mientras más personas se contagien, más chance habrá de que hayan complicaciones y muertes, aunque el cuadro clínico de Omicron sea leve. Entonces, ¿sí? Fíjese que en este caso quisiera hacer un alto para reparar en los hondureños que a esta fecha no se han vacunado. Los hondureños que a esta fecha se resisten a vacunarse y los que tienen alguna creencia religiosa. Bueno, habían algunos que eran por razones estrictamente políticas y también están los que tienen sus propios prejuicios provincianos, prejuicios urbanos, pero también, y creo que usted lo enfocaba, doctora, el hecho de las personas que no se están haciendo la prueba, y creo que aquí pues se da un binomio del Estado que no está proporcionando todos los medios para practicarse esta PCR, o que si teniendo la logística y si teniendo a la mano las pruebas, pues no ha motivado a la población para que se lo haga. Esa sí es una problemática, pero también preocupa el alto número de personas que no se han vacunado. Y quería aprovechar en este momento para proyectar unas imágenes que tenemos y que nos ha proporcionado el doctor Manuel Sierra para reparar, doctor Elsa Palau, el doctor Roberto Cosenza y también el licenciado Daniel Fortín, que comparte con nosotros el set aquí en Frente a Frente y con toda la población, para reparar en esta cantidad de personas que no se han vacunado y que decía la doctora Elsa Palau, quienes pueden llegar a tener mayores complicaciones e incluso terminar en una sala de cuidados intensivos, son precisamente estas personas. Y vean, en Honduras hay muchos.
Doctor Manuel Sierra, usted nos proporcionaba precisamente estas gráficas que miramos en pantalla en este momento de la gente que ya está vacunada, de la gente que de repente tiene una dosis, la que tiene 2 dosis y aquellos que por alguna otra razón aún no se vacunan. Sí, muchas gracias. Uno de los puntos importantes que quiero recalcar es que la aparición de mutaciones en el virus o de nuevas variantes es proporcional a la intensidad de la transmisión. Entre más transmisión haya, las posibilidades de que el virus mute y surjan nuevas variantes son sumamente altas. Entonces, ¿cuál es el problema principal que el mundo está enfrentando en estos momentos? Y no encuentro palabras para describirlo. O sea, es inmoral, es un pecado. O sea, mientras la mayor parte de los países de América, por ejemplo, están con cifras de vacunación arriba del 50%. África, donde está casi el 25% de la población, tiene menos del 5% de cobertura de vacuna de primera dosis. Sudáfrica, o sea, es un crimen al comparar las tasas de vacunación en población blanca, que anda arriba del 80%, y en las tasas de vacunación en negros, que son la mayoría de Sudáfrica, anda en menos del 5%. Entonces, el problema fundamental de esto es la inequidad social, la desigualdad. O sea, y especialmente es un llamado para los países de Europa y para Estados Unidos y los productores de vacunas de pensar de que este es un solo barco, estamos en un solo mundo. Si no abordamos a la población del mundo equitativamente, el peligro de que surjan variantes siempre va a estar latente. ¿Qué hizo Estados Unidos, por ejemplo, y según en esta América? Gráfica que mirábamos, doctor... O sea, las buenas nuevas, o sea, miramos la gráfica otra vez, Honduras... ¿Cuántos faltan ahí o cuántos aún no se vacunan? Mire, yo quisiera que me pusieran de la presentación que yo traje en PowerPoint, de la última hacia atrás, como la cuarta o quinta. O sea, yo hice unos cálculos usando las estadísticas nacionales. El país reporta, hasta el día de anteayer, necesito mis anteojos, reporta 378.685 casos confirmados. O sea, que son los que acudieron. Esa cifra multiplíquela mínimo por 5. Entonces, yo estimo que hasta el momento se han infectado en Honduras 1.893.425 personas que tienen una inmunidad adquirida por la infección. Luego, según las estadísticas que me compartió la ex directora del PAE, la doctora Aida Berenice, que siempre comparte los datos conmigo, el país hasta hace 2 días había vacunado con primera dosis 4.778.000 personas, o sea, el 78% de la población elegible, con primera dosis. Y con segunda dosis 3.828.000, el 63%. Son cifras aceptables. Ahora, súmele lo que yo estimo mínimo, por lo menos 30.000 hondureños viajaron al exterior a vacunarse, ya sea a Nicaragua, a El Salvador, una gran mayoría fueron a Estados Unidos. Entonces, yo estimo que con esas cifras, Honduras se está moviendo en una inmunidad de rebaño que anda más o menos cerca del 80%. O sea, entonces, ¿qué vemos en esas cifras? Que desde hace casi un mes, las cifras de hospitalización van para abajo, los casos graves van para abajo, las personas ingresadas en UCI, estábamos acostumbrados a ver 80 diarios, en estos momentos estamos apenas en 30, 28 por ahí, y el número de fallecimientos que hace apenas unos 2 meses estábamos casi en 60 diarios, en estos momentos estamos promediando alrededor de unos 6 por semana. O sea, el país realmente ha hecho un esfuerzo notable. O sea, si bien es cierto que el relajamiento hizo que
que más de 1 millón de hondureños se infectaran, pero también los progresos en vacunación son notables en el país, son notables en el continente americano, en la mayoría de los países latinoamericanos. Y según sus números, doctor, ¿cuántos quedan por ahí que no se han vacunado todavía? Alrededor de la población elegible, o sea, porque es que ahí, o sea, en adulto mayor posiblemente sea menos del 15%. Y entonces lo que hay que ver, mire, es comparar todas las estadísticas. Yo estuve viendo los datos de mortalidad, dónde se están muriendo. O sea, muy pocas muertes en las últimas semanas de San Pedro Sula, Tegucigalpa, la ciudad principal. Se nos están muriendo de las otras cabeceras de Olanchito, de Catacamas, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer es reinventar la vigilancia epidemiológica. O sea, hay que observar, como dijo la doctora Elsa, la incidencia de casos, ver la incidencia de hospitalización, de UCI, de casos severos, rápidamente hacer un cerco epidemiológico en esos lugares donde se detectan, porque posiblemente van quedando colchones en el país de no vacunados. O sea, la llamada que hizo la OMS para esta Navidad, miren, con vergüenza, es para Europa, para Estados Unidos, para Canadá, donde las poblaciones de antivacunas son escandalosas. O sea, las salas de UCI de Europa están llenas de personas que no se han vacunado, igual en Estados Unidos. Entonces, la realidad de Latinoamérica es un poco diferente. Yo diría que hay que celebrar las fiestas patrias con moderación, con cautela, evitar las grandes aglomeraciones, seguir con las medidas de bioseguridad y seguir reforzando lo que hemos estado haciendo. O sea, seguir cubriendo con vacunas y seguir con medidas de bioseguridad. Vean ustedes lo que nos dice el doctor Manuel Sierra, que esos llamados vehementes, urgentes, casi al borde de la alarma que hace la OMS, no es para países como los nuestros, que ha habido en alguna medida progreso, un plan de vacunación efectivo, la población ha respondido, sino que es para los países, para el primer mundo, donde hemos visto en Francia, hemos visto en Italia, en los mismos Estados Unidos, así es, manifestaciones múltiples, pero congregaciones impresionantes de personas protestando contra las autoridades de gobierno porque los obligan a usar una mascarilla, porque los quieren vacunar o los quieren obligar a vacunar, o porque les quieren poner una mascarilla. En este caso aquí, licenciado, la población ha sido disciplinada, ha atendido los llamados, ese número de vacunación pegando al 80% y casi acercándonos a la inmunidad del rebaño, habla muy bien de los hondureños, habla muy bien de los hondureños, pero el momento que ya está prácticamente confirmada la presencia de Omicron en el país, no es para entrar en un proyecto de relajamiento, de confianza, sobre todo en estos momentos que hay circulación en el mercado. Habrá que seguir visitando los comercios, habrá que seguir manteniendo esa misma mística, pero con todas las medidas de protección, la profilaxis necesaria que se ha venido observando hasta esta fecha. Así es, Ulises. O sea, como mencioné al principio, los hondureños hemos hecho las cosas muy bien. Hemos sido bien respetuosos del uso de la mascarilla, el alcohol gel, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento, y eso ha hecho de que el contagio del COVID-19 no se haya propagado tanto. Sin embargo, hay que mencionar algo muy importante que nosotros tenemos que ver, y obviamente aquí estoy con 3 supermédicos del país, y sí quisiera mencionar que eso es lo que yo pienso y lo que yo creo. Todas estas variantes van a ir en aumento. Definitivamente, la doctora Paló mencionó, la primera variante tenía un contagio de 2.5, el siguiente tenía de 6, la Delta, esta tiene 10. Entonces, ¿qué pasa? La enfermedad que más contagio ha tenido en la historia de la humanidad
si no me equivoco, y la doctora Paló me lo podrá confirmar, es el sarampión. O sea, el sarampión ha sido la enfermedad que se ha propagado más rápidamente en el mundo en toda la historia. Hoy el Omicron le está pasando al sarampión. Y va a venir otra que le va a pasar al Omicron. Y va a venir otra que posiblemente pase. Como dicen, si va en aumento. Definitivamente, el tema de la vacunación, el tema de las personas que se contagian y obtienen su propia inmunidad, va a generar que la enfermedad tenga un alto contagio, pero tenga una baja mortalidad. Hoy día, si usted lo ve, en Honduras, de 9 millones de personas, el doctor Sierra está mencionando la población meta, pero de los 9 millones de personas que habemos, hay 4.876.000 vacunados con primera dosis. Eso es más de la mitad, mucho más de la mitad. ¿Ok? Con segunda dosis hay 3.8 millones, con segunda dosis. Con tercera dosis hay muy pocos. Y con refuerzos hay 272.000 personas. Omicron, como las siguientes variantes que vengan, van a tener escapes inmunológicos importantes. O sea, vamos a tener que tener el refuerzo. Entonces, así como mencionó la doctora, como mencionó el doctor Cosenza, que aprovecho para decir mi admiración por él, por todo lo que hizo durante esta pandemia, se ha portado a la altura definitivamente, yo no lo conozco personalmente. Y que sigue al pie de la bandera. Pero sigue al pie de la bandera y ha hecho realmente una labor titánica contra la pandemia. El hecho de que nosotros tenemos que buscar, y como decía el doctor Sierra también, que haya más gente con tercera dosis. Porque, y como mencionó la doctora Paló, ir bajando eso, porque va a tener que venir una cuarta dosis, va a tener que venir una quinta dosis, porque si no, el contagio va a ser mayor. ¿Qué dicen los médicos famosos en el mundo sobre el Omicron? Okay. El que no está vacunado le afecta terriblemente. O sea, ese sí puede verse muy afectado. El que tiene una vacuna se ve afectado. El que tiene dos se mira un poco menos. Pero el que tiene refuerzo no llega al hospital. O sea, el que tiene una segunda dosis y le da Omicron puede llegar al hospital. Con tercera dosis no han llegado al hospital todavía. Entonces eso es importante, el rebrote que ha habido en todo el mundo, en Europa, como mencionó el doctor Sierra, tal vez por el relajamiento total que tienen. Hay que ser claros también. Tenemos 2 años de estar en esto, tenemos 2 años de estar encerrados, tenemos 2 años de estar ávidos de poder salir, de poder compartir, de poder estar en una normalidad como teníamos antes. Esa normalidad no va a volver a llegar nunca, al menos que pasen unos cuantos años y esto termine. Ahora, el doctor Sierra nos decía que estamos llegando, se aproxima el país a la inmunidad del rebaño. Yo me recuerdo cuando en alguna oportunidad, cuando se empezaba, estábamos en medio de la problemática de las vacunas, que no habían vacunas, que no llegaban vacunas, que no se encontraban en ningún otro lado, que las habían acaparado las potencias mundiales, los que tenían el dinero en el mundo, Estados Unidos, Canadá, Francia, el primer mundo, y que circuló la información en el país y salió en algunos medios de comunicación. Pero cuando llegue la vacuna, Honduras tiene incluso mejores capacidades que los países del primer mundo para el proceso de vacunación. Vea, hubo algunos que se dedicaron a hacer memes de esa información, otros que se rieron de esa información y en el fondo se estaban riendo de Honduras, porque tenemos esa cultura ya arraigada de subestimarnos, de menospreciarnos. Y dijeron, el día que venga la vacuna a Honduras, el proceso de vacunación va a ser masivo, eficiente, puntual e inmediato. Y vean, lo fue. ¿Y saben por qué? Porque Honduras está entrenada. Vea, esto es como jugar con un equipo del tercer mundo que vaya a jugar contra Brasil. Así era como el primer mundo venir a jugar con Honduras. ¿Sabe por qué? Porque Honduras se había entrenado por 21 años, doctor, en aplicación de, o sea, eran 21 vacunas, no, 40 y tantos años, perdón. Programa modelo en Latinoamérica, programa de vacunación. El país es un éxito y lo demostró.
Y en estos momentos yo quiero decirles que la vacuna está disponible casi en 1.200 centros de salud a nivel nacional, además de los centros grandes que hay en las grandes ciudades. O sea, no hay una excusa. Lo que sí es un llamado a la CESAL es estudiar muy detenidamente las hospitalizaciones, las UCIs y los fallecimientos, y en aquellos lugares que están fuera de la capital hay que hacer cercos epidemiológicos y vacunar rápidamente y ver que la población elegible esté completamente cubierta. Bueno, pero ahí nos queda una experiencia para llenarnos de optimismo, para pensar que las cosas en el país, que hay cosas en el país que son buenas y que salen bien. Y la vacunación creo que es una de ellas, porque se nos dijo en un principio, se nos dijo en un inicio de que iba a ser un éxito el proceso de vacunación porque estábamos entrenados con más de 40 años de estar vacunando por diferentes enfermedades y con más de 21 vacunas que se estaban aplicando, y lo demostró el PAI. Y hizo un trabajo extraordinario. Vamos a cumplir. Ulises, con sarampión que mencionó Daniel Fortín, hay generaciones como las últimas 8 generaciones de pediatras que no han visto un caso de sarampión ingresado, casi eliminado del país el sarampión. Doctora. Bueno, sí, yo quería decir que en Honduras el programa ampliado de inmunizaciones, que tiene ya, como usted dijo, cerca de los 30 años con un trabajo exitoso, 95% de cumplimiento y efectividad, como dijo Manuel, de los más exitosos de América Latina. Pero yo quisiera decir lo siguiente. Ante Omicron, mire, todos los virus mutan, y mientras más contagios hay de una persona a otra, más mutan, más cambian. Cuando esas mutaciones se agrupan, pueden hacer que el virus se vuelva más contagioso, más agresivo. Con Omicron, ¿qué es lo que se ha visto? Altamente contagioso. Hasta ahorita pareciera que clínicamente da una enfermedad leve, pero si usted tiene millones de contagiados, en esos millones de contagiados, muchos se van a complicar y muchos también podrán morir. De ahí viene que la OMS esté llamando para que tengamos la vacunación. Mire, por ejemplo, la EMA, la organización que controla los medicamentos en Europa, ha dicho ya desde en octubre que a toda persona mayor de 18 años recomiendan que se le aplique la tercera dosis. Israel dijo ayer que ya tiene programada la 4ª dosis. Y probablemente COVID va a quedarnos como una enfermedad endémica, como la influenza, en donde vamos a tener que estarnos vacunando periódicamente y que pueda controlarse los cuadros clínicos con manejo adecuado. Esa fue otra fortaleza en Honduras. Los tratamientos tempranos, diagnóstico y tratamiento temprano, ayudó muchísimo. En marzo del 2020, abril, nuestro porcentaje de letalidad andaba en cerca del 15%. Y luego viene la apertura de los triajes, el tratamiento temprano, ambulatorio, y ese porcentaje de letalidad bajó a 2.5 y se mantuvo entre 2 y 3 durante varios meses. Correcto. Eso es también un éxito, y eso está demostrado por doctores en matemáticas y bioestadística de universidades norteamericanas, y será una publicación científica que se va a hacer dentro de poco. La demostración que ese bajón de letalidad lo tuvimos con tratamiento ambulatorio temprano, y luego si alguien se complicaba y se hospitalizaba, tenemos el tratamiento Catracho, que Catracho usó esteroides y tocilizumab casi un año antes de que fuera demostrado que funcionaba por los estudios de recovery en Inglaterra y que fuera aceptado por el mundo entero. ¿Y eso? Sin embargo, sin embargo, creo que nosotros no debemos de dormirnos en los laureles. Omicron, yo coincido con el doctor Consenza, clínicamente nosotros pensamos que Omicron ya está aquí, está en Costa Rica, está en Panamá, está en México. Se viaja mucho entre esos países y Honduras. Estamos teniendo otra vez más casos. Mire, como clínica, yo estuve casi 2-3 semanas sin ver casos de COVID. Y ahorita otra vez, solo ayer me llegaron varios casos. Entonces, y es la experiencia que compartimos los clínicos. Estamos empezando a ver que a pesar de que nos acercamos a inmunidad de rebaño, con Omicron vamos a tener más casos. Entonces, ¿qué aconsejaría yo? Yo no aconsejaría a nivel estatal
cierre de triajes ahorita por lo siguiente. Yo ocuparía esos triajes para aumentar testeo, hacer más PCRs, hacer más prueba de antígeno. Detectamos tempranamente los casos, podemos aislar a esos casos detectados y estudiar sus contactos, y de esa manera podemos hacer actividades de contención. Y al que ya le diagnosticamos que está enfermo, damos el tratamiento temprano, que a nosotros nos ha funcionado, está científicamente demostrado. Entonces, creo que en este momento, ¿qué interesa? Que los que no se han vacunado lleguen y se vacunen, que se pueda aplicar tercera dosis a los 4 meses de la segunda a todo mundo, desde los mayores de 18 años, como dice la EMA, por ejemplo. La Organización Mundial de la Salud ha dicho... Doctora, si me permite, doctora, solo quisiéramos, bueno, salir con una pausa comercial primero y reparar en el hecho, porque lo ha puesto en contexto la doctora Elsa Palou, en el sentido de que esos triajes que se han cerrado y algunos que están programados para cerrarse, que se utilicen precisamente para eso, para testear a la población hondureña, porque habrá que aceptarlo, ya se había caído como en un relajamiento y ya no se hablaba de COVID. Ya el Omicron es que algunos pueden decir, hombre, hay que asumirlo hasta como una buena noticia, el hecho de decir, vean, la enfermedad está, podemos lograr la inmunidad del rebaño, pero aplicándonos, disciplinándonos, manteniendo la misma frecuencia de trabajo que se venía haciendo, la puntualidad de los personeros de salud, que creo que sí se merecen las palmas en este momento por lo que se ha hecho, y también eso se traslada a la población hondureña. Ulises. Usted solo tenía un agregado porque tengo pendiente la primera pausa comercial y le agradezco brevedad. Sí, no, muy breve. Yo le quería comentar a la doctora Palou que yo sé que ella sabe que se estaba haciendo un estudio por el doctor Ontay, el doctor Sierra Hoffman, el doctor Valerio Van Buren, sobre en Texas A&M. sobre la baja en la mortalidad en Honduras 2 meses después de detectado el SARS-CoV aquí en el país, y ya el estudio fue aprobado el día de ayer, ya va a salir publicado, ya fue aprobado por una revista internacional japonesa de gran renombre, y eso hace que en Latinoamérica, Honduras, por el abordaje del tratamiento catracho en pacientes internos y no internos, tenga una de las tasas de mortalidad más bajas. En 2 meses, en Honduras bajó de 9.33 a 2.97 la mortalidad, debido a los tratamientos que iniciaron por estos doctores principalmente en San Pedro Sula y después en Tegucigalpa, a 2 meses de haber iniciado la pandemia. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial. Les dejo pendiente el tema y la atención de la población hondureña, porque yo sé que muchos ya tienen programadas algunas fiestas de Navidad, otros ya tienen preparado el muñeco, el pichingo, a quien representan para meterle fuego, y en algunos lugares, porque solo recuerdo en mi ciudad, la ciudad de los confines, gracias al Empira, en un sector muy puntual que el paisano César Quintanilla conoce, que lo han conocido como la Punta Caliente. A finales del año siempre hay juegos pirotécnicos, la quema del pichingo, hacen una actividad, pero se concentran en menos de 1000 personas. Prácticamente la ciudad llega a ese lugar. ¿Qué va a pasar? Y eso nos lo va a decir el doctor Luis Cosenza al regreso de la pausa, con actividades como esas, que no solo se hacen en Gracia al Empira, se hacen, vean, en todo Honduras. ¿Qué va a pasar o qué recomendación se traslada para aquellas concentraciones masivas, ya con la confirmación, prácticamente la confirmación de la presencia del Omicron, de la variante del Omicron en el país? La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, continuamos aquí en Frente a Frente con este tema de la COVID-19 y la presencia, prácticamente ya solo falta la confirmación del Omicron en el país, de casos que ya están presentes en el país y que circulan en el país, y que es más virulento, menos letal, pero que puede complicar a aquellas personas que aún no han entrado en el proceso de vacunación. Yo siempre reparo en lo que se está haciendo, sobre todo allá tierra adentro, en el campo. Vea, a la gente no le llegan las noticias con la inmediatez, la puntualidad que le llega a los que están en las zonas urbanas, y por eso están así como
bastante relajados con esto de la COVID-19 y no tienen prioridades para irse a vacunar. Conocí un caso muy cercano de una comunidad rural, bastante rural, donde llegaron 11 vacunas de la COVID-19 y aplicaron 5 y no encontraban 6 personas más para poderles aplicar la vacuna. Y les decían, les explicaban, no había forma. Pero antes de irme a la pausa comercial, dejaba planteado qué va a pasar con las reuniones de Navidad, las concentraciones pues que son en grupos mayores, qué va a pasar en esta Navidad. Y solo para hacer un reparo, lo que ha provocado la COVID, para llamar la atención de los hondureños en este caso, en el mundo ha provocado 5.5 millones de muertes y 272 millones de casos alrededor del mundo. Vea, esas son las cifras escalofriantes de la COVID, de lo que deja la COVID a estos momentos. Así es que hay que tomar todas las precauciones y todas las medidas de prevención, la profilaxis necesaria del caso. Doctor Roberto Cosenza, que ha hecho un trabajo extraordinario, además está decirlo porque lo han reconocido los médicos, lo reconoce la empresa privada, lo reconocemos los medios de comunicación en la zona norte del país, porque lo teníamos aquí en Tegucigalpa, el doctor Roberto Cosenza, y lo mandan a San Pedro Sula y, bueno, ya ven ustedes, cuando estaba en la zona norte del país, los picos más altos de la pandemia, de la enfermedad de la COVID-19, y fue a hacer un trabajo extraordinario y sigue haciendo un trabajo extraordinario. Doctor, en el caso de estas reuniones de la Navidad, créame, muchas personas en este momento se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué va a pasar? ¿Nos podemos reunir? ¿Cuántas personas nos podemos reunir? ¿Hay fiesta en cierto lugar? ¿Hay un punto de concentración? Hablaba de mi lugar, que ya el compañero César Quintanilla me decía, se llama Brisas del Celaque, pero nosotros en la niñez y en la infancia y en la adolescencia lo conocimos como la Punta Caliente, donde se reúnen y hace una fiesta muy bonita. Pero ¿qué hacer en estos casos, doctor? ¿Qué recomendaciones se pueden trasladar para todas estas personas en reuniones familiares, reuniones sociales y algunas fiestas mucho más numerosas? Sí, licenciado, mire de que hoy en día tenemos una herramienta valiosa que no la teníamos la Navidad pasada, que es lo que es la vacuna. Yo creo de que muchas veces nos ponemos a decir, debemos de exigir el carnet de vacunación. Es importante también exigirnos nosotros mismos. ¿Por qué no comenzamos exigiendo la vacuna dentro de la misma familia, con estas personas que nosotros nos vamos a reunir, con las personas que vamos a compartir en esta Nochebuena y de fin de año, comenzar a exigir lo que es la vacuna? Yo creo de que es importante y ya se tiene con algunos estudios que, sin embargo, mire, ahorita usted tiene tiempo. Si usted tiene miedo de que la vacuna le puede dar algún efecto adverso, que estos efectos que a muchas personas le da la vacuna, yo le digo a las personas, gracias a Dios que usted está teniendo una reacción a la vacuna. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmunológico está trabajando, su sistema inmunológico está respondiendo. Esto quiere decir de que a usted sus anticuerpos están aumentando para poder enfrentar la COVID. Porque independientemente de cualquier tipo de variante que puede estar circulando en el país, las medidas son las mismas a nivel mundial. La vacuna es la misma a nivel mundial, que es la que se está utilizando. Entonces, variantes van a seguir surgiendo. Pero aquí lo más importante es la prevención. Tenemos esas herramientas valiosas. En un momento luchamos nosotros porque la pandemia ha tenido diferentes etapas. Ha sido desde un inicio lucha con las medidas de bioseguridad, lucha con las pruebas diagnósticas, los PCR, los antígenos, la vacuna, y esta ha sido una lucha que todos los países las hemos tenido para poder tener esas herramientas que se requieren para poder realizar lo que es un diagnóstico y también poderle dar un tratamiento a las personas
y poder avanzar en esta. Creo que hemos logrado avanzar, vamos muy bien con la pandemia, pero no nos podemos dar el lujo de retroceder. Y le digo de que vamos bien porque en esto lo hemos dejado evidenciado todos los que estamos el día de hoy en el panel, después de tener hasta 100 muertos diarios. Mire, la semana pasada, el día viernes 17, por primera vez en uno de los reportes de los hospitales públicos, 0 fallecidos por COVID-19. Entonces, yo creo de que debemos de luchar por mantener estas estadísticas, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Solo juntos, todos vamos a poder salir adelante. El personal de salud continúa trabajando. Aquí estamos trabajando, mire, en Universidad Católica se está vacunando de 8 de la mañana a 8 de la noche, dándole la oportunidad a la población que se pueda vacunar y aplicarse su dosis de refuerzo antes de estas Navidades y antes de fin de año, si a usted ya le corresponde. De igual forma, tenemos que trabajar con esa planificación para poderle aplicar y acortar el tiempo en la aplicación de la dosis de refuerzo a aquellas personas de 18 a 49 años, porque esto debe de llevar una planificación. Yo en este momento estoy de acuerdo de que en estas semanas se esté vacunando a los mayores de 50 años, porque mire, licenciado Ulises, fíjese de que uno ha perdido hasta la sensibilidad ya, y lo he vivido yo en los centros de vacunación. Cuando se le da el paso a una persona de la tercera edad, no le quieren ya ni dar el paso a la persona de la tercera edad para que se vaya a vacunar. El más joven no le importa de que aquella persona sea una persona con una discapacidad, no le importa que sea una persona mayor de edad, sino que quiere llegar a vacunarse. Entonces yo creo de que en este tiempo, a más tardar una semana más, que logre vacunarse todo mayor de 50 años y ya ir dando la planificación que se tiene entre los de las personas que se encuentran de 18 a 49 años, ¿verdad? Porque también va a venir la vacuna pediátrica, que yo sé que esto nos va a venir a ayudar para poder hacer una mayor contención y así estar más preparados y alcanzar esa tan deseada inmunidad de rebaño. Entre más personas vacunadas nosotros tengamos, la COVID se va a ir debilitando hasta convertirse en una enfermedad, una gripe común. Y también en esto no se sabe, posiblemente todos los años nos tengamos también que vacunar contra la COVID-19, así como lo hacemos contra el virus de la influenza. Y la vacuna también se va a ir perfeccionando. Cuando se va a aplicar la vacuna del virus de la influenza, nosotros tenemos que ver cuál es el virus que está circulando en nuestro país, ya sea el del norte o el virus de la influenza del sur, porque dependiendo de eso es la vacuna que debe de ingresar a nuestro país. Correcto. Asimismo va a pasar con la COVID-19, que se va a sostener con las diferentes variantes que van a ir surgiendo, porque la Omicron no va a ser la última variante de la COVID. Ya la Omicron lleva más de 55 mutaciones que está llevando esta variante. Bien lo dicen los estudios de que esta es una variante altamente contagiosa. Sí se está presentando como una enfermedad leve, pero aún seguimos teniendo personas que están falleciendo a consecuencia de la COVID-19. Yo lamento que personas de la tercera edad estén falleciendo por COVID-19 sin ni una dosis de vacuna contra la COVID-19. Y la oportunidad tenemos de vacunarnos. No se ha dejado de trabajar, ya no se tienen los establecimientos de vacunación tan llenos como se tenían al inicio de la vacuna, por lo tanto tenemos más oportunidades de poder aplicarnos lo que es la vacuna, invitar a la población a que continuemos con todas estas medidas de prevención. Yo creo de que este ha sido un programa, es un programa muy rico en poder estar informando
ilustrando a la población qué debe de hacer, que no vamos a dejar de trabajar, sin embargo, el 24 para poderles ofrecer la vacuna a la población, pero que lleguen a vacunarse. Y esta era la idea, doctor, precisamente de trasladar este programa el día de hoy, bueno, que coincide con lo que han publicado los medios escritos, los medios digitales, los medios electrónicos acerca de ya la confirmación o prácticamente la confirmación de la Omicron en el país. Solo falta que den ya el certificado de las pruebas que se han hecho, pero por todo lo que, o los agregados que se hacen, cómo se atan cabos de cómo puede estar ya la Omicron en el país. Sí. Licenciado Ulises. Sí, le escuchamos brevemente, Ulises, doctor. Yo creo de que aquí es muy importante ante una pandemia jugar balón adelantado. Sí. No podemos estar esperando realmente que dentro de 3 meses venga la confirmación. Imagínese, si los enviamos nosotros hace un mes y si la Omicron ingresó al país o ya la variante está circulando hace una semana, que nos va a venir después de 3 meses a nosotros. No está la variante. Insisto, la clínica es fundamental y para nosotros los médicos es la clínica la que nos da el diagnóstico. Yo tenía un profesor que siempre me decía, lo que no se piensa no se diagnostica. Y si no pensamos realmente en la COVID, si no pensamos en estas variantes, no la vamos a diagnosticar. Si para eso nosotros yo creo que los hondureños, estudiamos, doctor, y los hondureños, que hacer el diagnóstico clínico, que es muy fundamental. Y los hondureños creo que han sido disciplinados y han acatado estas medidas. Ahora, estaba viendo el llamado, y ya se los había leído del director general de la Organización Mundial de la Salud, don Tedros Adhanom, y que dice, bueno, señalando que es mejor cancelar las celebraciones ahora y celebrar la vida mañana, que celebrar hoy y estar de luto mañana. Y está hablando de esta variante de Omicron, pero no sé si aplica para nosotros por los resultados que se han tenido, porque la empresa privada, en este caso, licenciado Daniel Fortín, pues también ya tiene sus preparativos, está trabajando, como decía el doctor Roberto Cosenza, con balón adelantado, como lo están haciendo ellos en el campo de la salud frente a esta nueva variante en el país. Ya tienen sus medidas también para salir al paso de la misma. Desde el inicio de la pandemia, la empresa privada se ha ido preparando para poder regresar a trabajar de una forma adecuada. En el inicio, cuando solo estaban abiertos ciertos establecimientos como ser los supermercados, las gasolineras, las farmacias, había desde el inicio, en marzo, había una restricción a la entrada, el control de temperatura, las alfombras con cloro, el alcohol gel en las manos, no haber tanta gente en los establecimientos. Y la empresa privada en ese momento se acostumbró a trabajar de esa forma. O sea, mantener niveles más bajos de personas entrando a los establecimientos. Y así nos llevamos de marzo a junio, cuando empezó con las fases de la reapertura y que las empresas empezamos a trabajar en una forma más normal, empezando la práctica con menos gente a ir aumentando, a llegar a trabajar con el 100% del personal. Nosotros creemos sinceramente que las personas están mejor cuidadas en las empresas que si están en sus casas haciendo nada y estando alrededor sin tomar las precauciones del caso. Nosotros sentimos de que en las empresas la gente mantiene el distanciamiento, utiliza las mascarillas, se les dan mascarillas. En la mayoría de las empresas del país hay alcohol gel, hay lavado de manos frecuente, y eso ha hecho de que haya una contención del virus en una forma importante. Nosotros definitivamente en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en las cámaras de comercio, hemos mantenido la comunicación con las empresas para fomentar las medidas de bioseguridad, no bajar la guardia en ningún momento. La empresa privada no ha bajado la guardia en nada. Y otra cosa muy importante es que con esta nueva variante,
en cualquier empresa que alguien entre a la empresa con secreción nasal, como con síntomas de catarro común o de gripe, como le llamamos nosotros, hay que tener cuidado. Esa persona inmediatamente tiene que ir a testearse. Así como hablaban los doctores, mayor testeo en ese caso, porque la gente se confía y dice, no, es gripe lo que tengo. Ahora en este momento, cualquier gripe, cualquier síntoma es COVID-19 positivo mientras se confirma lo contrario. Entonces yo siento pues que la empresa privada ha hecho una gran labor, estamos conscientes de que tenemos que seguir así y todos los empresarios y todas las personas que trabajan en las empresas ya están acostumbradas a trabajar en esa forma para mantener el nivel más bajo de contagio posible. Bueno, vamos a salir con un nuevo compromiso comercial. En llamadas o en mensajitos que estaba revisando en este momento, pues están reportando que la señal en Roatán pues está muy mala. Así que la compañía de cable de la señal de Canal 5 nos reportan de que está muy mala. Lo que nos ponen ahí es que se mira muy pésimo. Esa es la palabra que han utilizado. Así es que a la compañía de cable de Roatán le rogamos que haga los arreglos pertinentes para que pues la gente que quiere ver el programa como este, quiere ver las mañanas del 5, quiere ver la programación de Canal 5, pues pueda tener una señal aceptable, en buenas condiciones. Y también el día de ayer disculparme con todos los que me escribieron que teníamos el programa de pues esta discusión que hay alrededor de las casillas de diputados, de las inconsistencias, de todo el trabajo que se está haciendo en la revisión de las papeletas de cierre del acta por acta y marca por marca. No revisé mi celular y sí habían muchos mensajes, muchas llamadas que pues me hacían algunas recomendaciones y algunos también querían que se trasladara esa información al aire. Así que nos vamos a la pausa comercial, al retorno con la doctora Elsa Palou, que nos detalle de manera puntual cómo un hondureño, cómo un ciudadano puede detectar de que los síntomas que tiene pues no son de la variante Delta, que son de COVID y que se acercan más a esta nueva variante que tenemos, que es de Omicron. La pausa comercial, ya volvemos. Bueno, y esta es una buena noticia que comparto con todos los televidentes, sobre todo para aquellos que tienen 18 años de edad. El Consejo Nacional de Vacunas se va a reunir en las próximas horas y vean ustedes, van a aprobar que la vacuna, la tercera dosis a los mayores de 18 años ya se aplique no después de los 6 meses, sino que después de los 3 meses. Es una buena noticia. Hay muchos jóvenes a los 18 años que ya se aplicaron la tercera dosis o que se pueden aplicar la tercera dosis después de los 3 meses y no 6 meses que así estaba establecido. Doctora Elsa Palou, antes de irnos a la pausa comercial habíamos quedado pues con su experiencia, su expertise en este campo, cómo detectar o cómo diferenciar los síntomas de las otras variantes con la que ya es casi un hecho esté en el país, que es esta variante de Omicron. Bueno, mire, Omicron se reportó el 25 de noviembre por Sudáfrica. A estas alturas hay más de 80 países en el mundo que la han confirmado, más de 17 países en América Latina, en Centroamérica por lo menos 2 países, Costa Rica y Panamá. Por tanto, muy probablemente también lo tenemos en Honduras y falta confirmar esto laboratorialmente con mapeo genómico. Pero bueno, ¿qué síntomas son los que nos pueden hacer pensar, ok, yo puedo tener Omicron? Una persona que ya le dio COVID puede reinfectarse con más facilidad con Omicron que con Delta o con Alfa o con Gamma. Los ya vacunados con 1 o 2 dosis también pueden presentar síntomas. ¿Qué síntomas son los que se ven? Como de una gripe común, moquera o rinorrea, como decimos los médicos, malestar general, molestias de garganta. No se está viendo con Omicron mucho síntoma pulmonar.
No se está viendo tampoco ni que pierde el olfato, ni que pierde el sabor. En algunos casos puede haber fiebre, en otros no. Entonces, si es alguien que ya tiene sus vacunas, que ya le dio COVID y desarrolla de repente una gripe, debe sospecharse la posibilidad de Omicron. Ahora, si no está vacunado y desarrolla esos síntomas, el que no está vacunado tiene más posibilidad de infectarse, más posibilidad de complicarse. Y si nosotros estamos teniendo un Omicron que es bastante contagioso con un R0 cercano a 10, ¿qué es lo que va a pasar? Que podemos tener una gran cantidad de personas llegando simultáneamente después de las fiestas de Navidad y eso puede hacer otra vez que tengamos triajes llenos. Por supuesto, entre más personas se contagien, habrá más chance de que alguien se complique y que pueda fallecer. Hasta hoy se considera que es más contagioso, pero menos letal. Hasta hoy no sabemos cómo se va a comportar esta variante en las próximas semanas. ¿Qué aspectos me parecen a mí que son importantes y que tenemos que ver como país? Doctora, Bueno, solo le hago esta consulta. ¿Un no vacunado puede terminar en UCIs? Sí, Claro. sí, claro que sí. Mire, las eso. vacunas, todas las vacunas, lo que nos aseguran a nosotros es que vamos a tener menor gravedad de la enfermedad, menos UCI, menos muerte. Las vacunas no previenen que uno se vaya a contagiar, disminuyen ese riesgo, pero no lo previenen en un 100%. Entonces, si yo estoy vacunado, me puedo contagiar, pero muy probablemente mi enfermedad va a ser mucho más leve. Si no estoy vacunado, me puedo contagiar, me puedo agravar y me puedo morir. La vacuna le sirve sobre todo para prevenir enfermedad grave y muerte. Omicron es más contagioso. Ya hay estudios publicados que nos dicen que la efectividad de la tercera dosis es de alrededor del 96.5%, previniendo todas las variantes, incluida el Omicron. Ya incluso las compañías como Moderna, como Pfizer, están hablando que probablemente para marzo del otro año se tenga una nueva versión de la vacuna que nos pueda actuar en contra de todas las mutaciones que tiene Omicron y que pueda ser un poco más efectiva. Y esto a nivel mundial se está planteando que muy probablemente en el 2022 vamos a ver vacunas contra COVID un poco modificadas para que puedan actuar contra todas las variantes, porque las vacunas actuales fueron diseñadas sobre todo para la cepa de Wuhan, China. Y actualmente el mundo lo que más tiene es Delta y se supone que en pocas semanas lo que más va a tener es Omicron. Entonces, probablemente las vacunas tendrán que variar también y yo pienso que sí vamos a quedar con COVID como una enfermedad endémica en la que nos vamos a tener que vacunar periódicamente, tal como sucede con influenza. Entonces, ¿cómo luchar contra eso como país? Aumentando la cantidad de personas que se vacunan. Todo aquel que no tiene ni una dosis debe vacunarse para que evitemos complicaciones. Aparte de que de eso, tendríamos esta noticia que nos acaba de dar de que se puedan aplicar los mayores de 18 años después del tercer mes de haberse puesto la segunda dosis, que se puedan poner la tercera dosis es muy bueno. Tenemos que aumentar el testeo. Yo redirigiría los triajes para que ahí se haga una mayor cantidad de pruebas y al que se detecte se le dé el tratamiento. A mí me parece que nosotros tenemos que reconocer ciertas cosas durante la pandemia. Aquí hubieron aciertos y desaciertos. Dentro de los desaciertos, la fragmentación de la respuesta, no se nos olvidan los hospitales móviles, los ventiladores que vinieron incompletos, las más de 200,000 pruebas que se echaron a perder y nunca se conoció el responsable. Pero los aciertos, los triajes, las brigadas, los tratamientos ambulatorios tempranos y la vacunación, aunque se empezó tarde y lento, pero luego en este momento tenemos una vacunación que considero es adecuada, donde tenemos cerca del 78% de la población meta cubierta con una dosis, 63% de la población meta con 2 dosis y más de 270,000 personas con tercera dosis. Eso está bien, mejorémoslo todavía más, mantengámoslo y mejorémoslo. Las medidas de bioseguridad
Eso es fundamental reforzarlo. Mire, creo que se acercan las fiestas navideñas. ¿Qué se recomienda? Reuniones de no más de 10, 15 personas. Si puede hacer la reunión afuera de la casa, mejor, porque los ambientes cerrados con mucha gente son más propicios para el contagio del COVID. Doctora, y el abrazo comúnmente va al mayor, a las personas de la tercera edad. ¿Qué hacer con eso, con ellos? Así bien brevemente, doctora. Tener a nuestro adulto mayor vacunado y que el que lo va a abrazar también esté vacunado. Claro. Y tener a nuestro adulto mayor con su mascarilla, aunque esté adentro de la casa, y al que lo va a abrazar también con su mascarilla. Porque va a ser imposible evitar que abracemos a nuestros seres queridos en la Nochebuena. Bueno, entonces protejámoslo desde antes, a nuestros adultos mayores, tengámoslos vacunados, a nuestros diabéticos, nuestros hipertensos, todos los que tienen hemodiálisis, todos nuestros familiares con comorbilidad, tengámoslos vacunados. Y si ya tuvieron la segunda dosis, apliquémosle la tercera, ¿verdad? A los 3, 4 meses después de la segunda dosis. Mantengamos estricto la bioseguridad, tengamos gel de alcohol, y si podemos agua con jabón para lavarnos las manos, excelente. En los lugares donde no hay mucha agua, al menos gel de alcohol. Tratar de mantener la distancia. Fíjese que detalles como que la comida, idealmente servirla en platos descartables, si se puede, hay menor riesgo de contagio. Y mantener la vacuna en nuestros familiares, tratar de mantener un poquito la distancia, de ser posible, el lavado de manos, el testeo. Si después de Navidad alguien empieza con gripe, vaya a hacerse la prueba de COVID. Omicron se presenta como una gripe. Y entonces, si nosotros hacemos testeo temprano y damos tratamiento temprano, vamos a tener menos problemas. Correcto. O hacemos el testeo temprano y aislamos la persona que encontramos positiva, el aislamiento, detección de sus contactos, y con esto podemos hacer confinamientos que nos ayuden a controlar a un Omicron. Y muchas personas, doctora, porque tengo ya el compromiso comercial y la producción me lo está pidiendo, y muchas personas, doctora, se estarán preguntando, y bueno, los que comparten conmigo en el set acá y también los que están afuera, se estarán preguntando, bueno, pero nos vuelven a repetir las recomendaciones que ya nos habían dado las mismas antes. Vea, son las mismas, pero ahora hay que agregar un elemento, doctora, el hecho de que está esta variante que es un 70% más virulenta que las que hemos tenido anteriormente, aunque no sea más letal, pero cuidado. Y me voy a la pausa comercial con esto que dijo la doctora Elsa Palou. Vea, a los que no están vacunados se pueden contagiar, pueden caer en una condición grave y no lo tomen como una declaración alarmista desde un medio de comunicación, porque aquí el rigor es una máxima en los noticieros de Televicentro. Pueden contagiarse, pueden caer en un estado de gravedad y se pueden morir. No lo digo yo, se los acaba de decir la doctora Elsa Palou, que tiene experiencia, que conoce todo esto, y es una advertencia que habrá que tomarla en cuenta porque, vean, esta variante es con mucha facilidad, se transmite de una persona a otra y vienen las fiestas navideñas. Y les ha hecho recomendaciones puntuales la doctora Elsa Palou, recomendaciones que ya se habían hecho antes. Ahora les podía agregar el hecho de que si usted ya tiene una vacuna, tiene 2 vacunas o tiene la tercera vacuna, pues está protegido. Pero no es para bajar la guardia, es para tomar las medidas pertinentes. Vamos a la pausa comercial y retornamos. Doctora, si tienen un agregado en 30 segundos. Sí, un agregado, 30 segundos. Bueno, recordemos que no porque tengamos Omicron dejan de circular las otras variantes. La mayoría de la gente que están en los hospitales son no vacunados. La mayoría de los que están falleciendo últimamente son no vacunados. ¿Qué más queremos para convencernos que la vacuna es fundamental, sobre todo en esta época? No podemos pensar que sin vacuna nos va a ir bien. Tenemos que vacunarnos para seguir mejor. Bueno, y a los que no se han vacunado, les reitero, y les puede sonar así como ya insistente, pero véanlos, están en riesgo
porque Omicron y las otras variantes están aquí en el país. El COVID llegó para quedarse, señores. El COVID llegó para convivir con todos nosotros. Así que tomar todas las medidas de profilaxis. La pausa comercial, ya volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, continuamos con más noticias. Sí está pasando, está en tunota.com. Y bueno, nuestra portada ya cambió. Ahora nuestra portada dice: Mundo, Europa teme aumento de contagios COVID en Navidad y anuncia nuevas restricciones por Omicron, el temido Omicron. Reducir los homicidios en Honduras pasa por la prevención del delito, sostienen expertos. Y bueno, ya les decía más temprano que Honduras es el segundo país con más migrantes detenidos en la frontera México-Estados Unidos en este año. Y así es el embrión de dinosaurio encontrado fosilizado en un huevo de 66 millones de años. Este es un gran hallazgo. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda ampliarlas ingresando a tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, por este medio queremos comunicar el sensible fallecimiento de doña Ida Antonia Padilla Ayestas. Es la madre de la doctora Rutilia Calderón Padilla y también la madre de Lisandro. En la vela se nos comunica aquí será en la Auxiliadora a partir de las 11 a.m. de este día. Posteriormente se informará la hora de la misa y sepelio que serán hoy. Así que nuestras condolencias a la doctora Rutilia Calderón por la muerte de su madre, doña Aida Antonio Padilla, que falleció el día de hoy. Nuestra solidaridad y nuestro pesar. Bueno, ya en la recta final del programa, estamos con este tema de la presencia ya es casi un hecho la presencia del Omicron en el país y algunas medidas que se deben de tomar y no bajar la guardia en el país. El doctor Manuel Sierra ya prácticamente al cierre nos tiene las recomendaciones que traslada la Organización Mundial de la Salud, doctor, que se deben de tomar en cuenta precisamente por esta variante que ya está en muchos países en Europa y en 17 países en América Latina, en Latinoamérica y en 2 países en Centroamérica, doctor. Bueno, mis muestras de pesar para mi querida amiga Rutilia y su familia. Quizás vamos a ser repetitivos, pero lo que la OMS recomienda, uno, aumentar la cobertura de vacunación contra la COVID. No hay duda que es una medida costo efectiva. Es una responsabilidad de la Secretaría de Salud también buscar los colchones no cubiertos, o sea, moverse de un modelo pasivo de vigilancia a un modelo activo basado en la casuística de UCI y de fallecimientos. Además, reforzar las medidas de salud pública que interrumpen la transmisión, como es el distanciamiento físico, el uso obligatorio de la mascarilla, el alcohol gel, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones. La otra cosa, seguir con la secuenciación genómica o vigilancia genómica. En este caso, Honduras tiene nula capacidad instalada en el país, entonces continuar con su vigilancia y envío de muestras a su centro de referencia en Panamá. La otra es la vigilancia de los casos, ver si hay un repunte de casos, repunte de hospitalizaciones o de muertes.
Las buenas nuevas, las pruebas actuales de PCR detectan Omicron, o sea, y las demás variantes, o sea, no hay duda de eso. Y la otra cosa importante, las vacunas actuales. Esto es lo que la OMS dice, y por eso lo resalté en amarillo, siguen siendo eficaces para prevenir el desarrollo de enfermedad grave y la muerte. ¿Usted con vacuna puede infectarse? Sí. Si solamente tiene una dosis, la protección anda alrededor de 65% para que se infecte, pero de enfermedad grave y muerte anda casi 80%. Si usted tiene 2 dosis, la cobertura para que no se infecte anda como alrededor de 85% y para enfermedad grave y muerte casi 100%. Y con tercera dosis, o sea, las probabilidades de reinfección son menos del 10% y protección contra enfermedad severa y muerte son casi del 100%. Aún con la Omicron. Aún con la Omicron. Se puede infectar y con otras variantes sí, pero la enfermedad es muy leve. Bueno, pues vamos a cumplir con nuestra última pausa comercial y prácticamente regresamos para despedirnos de nuestros invitados con el tema de hoy de la presencia en el país. Ya falta la confirmación del laboratorio, que nos digan de que sí está la Omicron en el país, pero me decía el doctor Manuel Sierra cuando arrancábamos el programa, antes de arrancar el programa, me decía, vea, es difícil pensar de que no está ya esta variante cuando los Estados Unidos ya está plagado de la variante Omicron y tenemos pues gente que entra, que sale del país y ya hay 75, 73 pruebas que están, ya las mandaron para comprobación a Panamá y hay un caso que lo tienen en estricta observación de una ciudadana hondureña que estuvo en Nigeria, regresó al país, ya se le practicaron las pruebas, ya se mandaron a Panamá y está en la capital en este momento a la espera de ver qué dicen los resultados del laboratorio, pero todo indica por los síntomas, por las reacciones de que se trata de la variante de Omicron. Un caso, pero pueden circular muchos más en el país. La pausa comercial y volvemos. Bueno, ya prácticamente llegamos a la recta final del programa del día de hoy con este tema que tiene que ver con la salud de los hondureños, con la presencia del Omicron en el país y las medidas que se deben de tomar en estas fechas de Navidad y fin de año. Tengo 15 segundos para cada uno de nuestros invitados. Doctor Roberto Cosenza, quedaríamos pendientes, porque me decía el doctor Manuel Sierra, de abordar y hacer un solo tema para lo que tiene que ver con este retorno a clases, sobre todo en el sector público. Los del sector privado están trabajando en esto y de la vacuna pediátrica. Esto nos va a ocupar un tema en específico porque es fundamental la educación en el país. En 15 segundos, sus palabras finales en el programa del día de hoy. Doctor Roberto Cosenza, le escuchamos. Sí, yo pienso, licenciado Ulises, no olvidar que estamos en tiempos de pandemia, que la COVID circula independientemente de la variante que se encuentre. Es importante reforzar todas las medidas de prevención. Aquí quiero también concluir dándole las gracias a la empresa privada por lo que ha hecho, reforzar lo que bien dijo el licenciado Fortín. En su momento, ellos han hecho un trabajo, continuar con esas medidas y también darle las gracias a la doctora Palao, al doctor Sierra, porque han trabajado arduamente en informar a la población, ilustrar, y realmente esto viene a ser un trabajo que se requiere en esta enfermedad de COVID-19. La prevención es fundamental porque aquí no es tener enfermos en los hospitales, sino que prevenir que la población se enferme para no tener saturación en los hospitales. Así de que muchas gracias por permitirnos llegar a los hogares de los hondureños y a continuar con las medidas de bioseguridad independiente de la variante que esté circulando en el país. No, y gracias a usted, doctor, por el trabajo que ha hecho, a todo el sector médico, por
pues esta entrega, sobre todo en estos momentos difíciles que han pasado los hondureños. Doctora Elsa Palou, en 15 minutos sus palabras finales en el programa de hoy. 15 segundos, perdón. No, 15 segundos. Sí. Claro que sí. Bueno, yo diría a la población, si no se ha vacunado, por favor, vacúnese. Si ya tiene la primera dosis, coloque la segunda y la tercera. Por supuesto, ¿verdad? Lo ideal es tener ya las 3 dosis. Mantenga, por favor, las medidas de bioseguridad durante las fiestas navideñas. La mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos. Al Estado, yo le diría, aumentemos testeo. En los triajes los podemos utilizar para aumento de testeo. Todas las personas que queden como con gripe después de esta Navidad hay que testearlas. Y por favor que se pueda autorizar que la tercera dosis se coloque 3 a 4 meses después de la segunda, aún en mayores de 18 años. Y desearles a todos una feliz Navidad y esperemos que el próximo año sea un año de muchas bendiciones para nuestro país. Gracias, doctora. Doctor Manuel Sierra, 15 segundos. Bueno, como líder cristiano que soy al frente de Visión Mundial Honduras, recuerdo las palabras de Isaías capítulo 9, el objetivo de la Navidad: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que mi mensaje para la población es un mensaje de celebración y de descanso en la fidelidad de Dios. Licenciado Daniel Fortín. Bueno, yo quería desearle a todo su teleauditorio una muy feliz Navidad, que mantengamos las medidas de bioseguridad, y también tengo un mensaje aquí del doctor Sierra Hoffman que le manda al doctor Cosenza, donde lo felicita, le agradece todo lo que ha hecho por nuestro país. Me dice que por favor se lo diga al aire al doctor Cosenza, y un saludo al doctor Sierra y a la doctora Palou les manda también. Y como le decía, a mantener esas medidas de bioseguridad en la empresa privada, y todos y cada uno de nosotros en nuestras casas a cuidarnos para mantener los niveles de contagio lo más bajos posible, y que esta Navidad no nos traiga consecuencias trágicas, sino que nos deje un buen recuerdo y un buen augurio para el 2022, que esperamos que sea un gran año para Honduras. Gracias a todos los invitados, a todos los que compartieron con nosotros este programa. Gracias, Honduras. Buenos días.